familiar mío. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su nombre completo? Yolanda Teresa Tamara Rodríguez. ¿En qué lugar nació y cómo era esa comunidad cuando usted era niño? O sea, ¿en qué lugar nació usted? Aquí en San Belén. Ya, ¿y cómo era antes el dar a luz? Bueno, antes se utilizaban las parteras porque hospitales había, pero pequeños, Ya, y más se utilizaba la partera. ya. ¿De qué lugar provienen sus padres y abuelos? Mi mamá viene de Valdivia y mi papá viene de aquí Santa Elena. Ya. ¿Qué historias contaban sobre su origen? Bueno, en antes era que no podíamos salir porque incluso no había luz, era puro monte y nos contaban la historia del duende y otras cosas que nos contaban. Pero en antes nos acostábamos tempranito, no podíamos andar afuera porque era puro monte. Ya. ¿Cuál es la tradición familiar que más valora y por qué? Bueno, el día de los difuntos, porque ahí nos reunimos todos eh, y, y la pasamos todos en familia. Costumbres y tradiciones que celebran en su familia que aún no se han perdido. Por ejemplo, costumbres con los que usted pasa en su familia. Tradiciones familiares que más valora y por qué. Bueno, el día de la Navidad, fin de año, eh, los difuntos, y las que se están perdiendo ahorita son las del barrio, casi ya no hacen las de las organizaciones del barrio. Consejos escuchaba constantemente de sus mayores. Bueno, mi mamá nos decíamos que nos teníamos que acostar temprano porque si nos acostábamos tarde no iba a comer el cuco y que si nos subíamos en algo nos caíamos que nos iba a pegar, entonces teníamos que obedecer a nuestro padre a dormir tempranito porque nos pegaba. ¿Cuál es la anécdota o historia familiar que más se ha contado de generación en generación? Bueno, mi mamá en el tiempo que yo recuerdo, ella estudiaba de noche, en la nocturna, y mi mamá nos dejaba en la casa, como la casa era de cañita, mi mamá decía, y no había luz, incluso nos decían, acuérdense temprano y no anden mirando la rendija porque le va a salir el cuco. Y nosotros lo desobedecimos a mi mamá y miramos por la rendija y nos salió un hombre de blanco y nos hizo asustar mucho. Entonces ahí aprendimos que tenemos que obedecer a nuestros padres porque lo que ellos dicen puede que sí pasa, porque a mí sí me pasó. Me salió por desobedecer a mi mamá, miré y me salió un cuco. ¿Cómo era su educación en antes? Bueno, en la ignorancia de mi mamá, ella no nos puso en la escuela, pero íbamos creciendo y yo me iba dando cuenta que estudiar era importante. Entonces de ese tiempo se salió la nocturna y nosotros nos fuimos a estudiar en la noche. Y ahí aprendí a escribir, a leer y puse empeño porque dije yo algún día voy a tener a mis hijos y ellos me han de preguntar, entonces por eso más. ¿Cuáles eran los platos típicos que preparaban en su familia o en las fiestas? Bueno, en el tiempo de antes que yo tenía uso de razón, mi mamá, bueno, como nosotros somos de recursos económicos y mi mamá siempre nos alimentó con pescado porque las personas que tenían un poquito de dinero y ellas eran los que comían pollo, carne, chancho. Bueno, y entonces, desde entonces mi mamá nos daba
caldito de pescado sencillito, arroz con pescado, el verde, nunca faltaba el verde y ya. ¿Cómo se preparaban antes estos platos de comida? Bueno, cuando nos reuníamos todos, Por ejemplo, ¿tenían una cocina o en bueno, leña? bueno, en ese entonces tampoco no había cocina de gas, teníamos que ir a recoger leña, venir, prender la leña y se cocinaba en leña. ¿Qué enseñanzas quisieras transmitir a las nuevas generaciones de su familia? A sus hijos, a sus nietos, ¿qué consejo le daría? Bueno, que estudien, que enseñarles cosas de lo que deben hacer y lo que no deben hacer, y así. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes para que cuiden sus raíces y sus lenguas? Que, ¿Algún consejo que le quiera dar a los jóvenes? que aprovechen su juventud y que el tiempo pasa muy rápido y que estudien para que sean una persona de bien y así puedan cuidar a su papá, a las personas que ya quedamos últimos y que no las dejen botar. ¿Han conocido formas de vida diferentes a la suya? Sí, ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha aprendido de eso? es porque he visto en muchas familias que discuten, se separan y pelean y no se hablan, pero en mi familia yo lo que le he enseñado a que a veces las cosas que pasan hay que hablar y resolver y si nos discutimos un ratito y de ahí vuelta nos volvemos a hablar y tenemos que estar unidos entre familias porque no debemos estar peleados por nada del mundo. ¿Qué actividades compartían juntos a su familia los días de fiestas o descanso? Bueno, Por ejemplo, usted me contaba antes de la entrevista que usted se iba a la misa, al cine. Cuénteme de eso. sí, mi mamá en el tiempo desde que cuando ella estaba desocupada los días sábado, domingo, nos llevaba a la misa, nos llevaba al parque y ahí estábamos jugando y mi mamá no tenía cuenta y así, nos daba un poquito de tiempo. ¿Hay objetos, cantos o juegos tradicionales que forman parte de su infancia y cuáles son? Bueno, en el tiempo mi mamá nos daba un par de horitas, decir vayan a jugar y jugamos al bate, a la escondida y ya pasaba la hora y ya teníamos que estar en la casa porque si no llegábamos a la hora que ella decía, ¡pum!, nos pegaba durísimo. Y sí, eso, aprendimos a obedecer a nuestros padres y las horas que ellos decían, ahí estábamos. ¿Su forma de hablar o sus costumbres al llegar a otro lugar o convivir con otras personas? Bueno, eso no ha cambiado porque sigo en el mismo lugar y con la misma, forma de hablar. ¿Qué palabras o expresiones de su lengua de origen extraña que ya no se usan tanto? Bueno, extraño a mi papá, cuando él venía me abrazaba, me besaba y también extraño porque desde entonces mi papá vendía helado, vendía pan y él nos llamaba y nos daba un helado, nos pegaba un chiflido, nos chiflaba y ya conocíamos y salíamos durísimos a recibir a mi papá que me iba a regalar un pancito, sino un helado. ¿Quiénes o qué aprendieron durante su educación? Bueno, yo aprendí a valorar los estudios porque es muy importante estudiar, porque si tú no sabes estudiar, no puedes coger un cuaderno, tus hijos te preguntan
sobre una materia y tú no le puedes enseñar y entonces hay que estudiar para nuestros hijos, para poderles enseñar también. Y eso. Último, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes para que cuiden sus raíces y sus costumbres? Bueno, que aprovechen su juventud y que valoren el estudio porque es muy importante. Yo pasé por una etapa de que tenía 12 años y no sabía leer, entonces me desesperaba por leer y desde entonces salió la nocturna y yo desesperada fui para aprender a leer y que aprendan ahorita que tienen sus padres, que le dan todos los estudios y que valoren mucho el estudio porque algún día serán padres y sus hijos le van a preguntar por alguna materia y ustedes le podrán defender, después de, podrán decir porque han estudiado y han aprovechado el estudio que le han dado a su papá. Eso, gracias. Muchas gracias.